Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuaremos con el software Designer Studio y vamos a crear un template o plantilla por su traducción al español. ¿Qué es un template? Bueno, consiste en crear un diseño base que puede ser utilizado en las pantallas que vayamos agregando. El objetivo del video es crear un template como este diseño. Este es nuestro template y nosotros lo único que hicimos fue irlo agregando en las pantallas que nosotros fuimos creando. Por ejemplo, si yo a mi template muevo esta imagen, la muevo hacia abajo, este afecta a todas las pantallas porque todas las pantallas tienen este template como base. Entonces, la idea es crear este template. La verdad que es una ventaja hacerlo de esta manera porque hay elementos que ya son base y si el día de mañana necesitamos modificar este botón, por ejemplo, que en lugar de que se llame principal lo queremos llamar de otra manera, pues simplemente le cambiamos el texto principal 2 por ejemplo y automáticamente se cambia en todas las pantallas. Vean cómo aquí ya cambió el nombre. Entonces la idea es hacer este template desde cero. Los invito a ver el video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal y si le dan un like también es de mucha ayuda para el crecimiento del mismo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de Designer Studio. Aquí lo que haremos es crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí prueba-YouTube. Ponerle siguiente. Elegimos el tamaño. Yo voy a elegir la de 7 pulgadas. Nada más para hacer la prueba. Y la posición en sí de la HMI lo voy a poner así. Poner finalizar. Y nos va a crear nuestra primera página, la página principal. Vamos a ponerle aquí clic derecho, rename page y vamos a nombrarla como principal. Ahí está la página principal. Vamos a ir creando las otras páginas. Manual. Después tenemos automático. Este es un ejemplo. Ustedes pueden tener menos, pueden tener más. Config de configuración. Vamos a poner una de alarmas, una de entradas, salidas, IO, input, outputs, y así lo vamos a dejar con 6 por lo pronto. Ahora, cada una de estas pues es una página. Nosotros lo que queremos ahora hacer es un template. Tenemos que posicionarnos aquí donde dice páginas, donde dice templates. Estos templates son de otra cosa, del web. Aquí nosotros nos posicionamos en templates. Clic derecho y le vamos a dar el nombre que aparece por default. Aquí le podemos quitar y nada más dejar template. Dejamos así, ok. Ahora, el template nosotros lo podemos ir asignando a cada una de estas pantallas, cada una de estas páginas. Vamos a ir creando nuestro diseño. Nos vamos a posicionar en textura, aquí en widget, basic, textura. Y yo voy a elegir esta opción que viene aquí. La voy a colocar aquí. Y pues la voy a posicionar en la esquina y la voy a poner así de este grosor. Ahorita igual y lo podemos hacer más pequeño o más grande. Este es mi template hasta ahorita. Cada página pues no tiene ningún template asignado. Yo puedo crear más templates. Ahora yo aquí le voy a poner en esta página, yo estoy en principal. Aquí en esta propiedad de template voy a elegir template. Es el que nosotros creamos. Y vean cómo automáticamente se le agrega pues el mismo diseño que nosotros tenemos aquí en nuestro template. Esa es la ventaja. Entonces, si yo por ejemplo agrego una forma, una imagen, una figura, lo que sea, en mi template, fíjense, yo ahorita estoy en template, aquí estoy yo. Si yo me voy a principal, ¿qué es lo que pasa? También en principal aparece. Esa es la ventaja del template y no estar nosotros que, por ejemplo, así de que tengamos que copiar y por ejemplo aquí pegar y después aquí pegar y en todas estar pegando. Entonces es la ventaja del template que nosotros
Solamente necesitamos modificar nuestra plantilla principal. Ok, bueno, a partir de aquí nos vamos a manual. También le ponemos template, en automático, template, config. También le ponemos template, alarmas y por último entradas y salidas IO. Ahora en nuestro template vamos a ir agregando los botones. Aquí ya son botones, es en la parte de acá de abajo. Vamos a poner aquí en unos que son simples. Vamos a poner aquí en simple y vamos a elegir esta opción que es como que un poquito redondeado. Aquí lo vamos a elegir, lo vamos a poner de este tamaño, está bien. Aquí lo ponemos y aquí por ejemplo le vamos a poner en label. Aquí está la opción. Vamos a ponerle aquí principal. Ahora si ustedes quieren cambiar el tamaño de la letra, el color, negritas, aquí en propiedades podemos seleccionar Show Advanced Properties, mostrar las propiedades avanzadas, podemos presionarlo y este es para expandirlo. Es como si nosotros le presionáramos a todos los signos de más. Yo aquí lo presiono y vean cómo se expande todo. Ok. Aquí pues nosotros nos podemos posicionar a la parte donde viene lo de la letra. Yo le puedo poner que sea tamaño 12, por ejemplo. Así lo voy a dejar. Y ahora la idea es que este botón al presionarlo me mande a la pantalla principal. Voy a ponerle aquí On Mouse Release. Le voy a dar por acá. Me pide una acción. Yo me voy a posicionar en la acción donde dice Page. Load Page. Le voy a poner qué página quiero que cargues. La página principal. Muy bien. Hasta aquí entonces cuando yo presione este botón me va a mandar a la página principal. Ok, hasta aquí ya estamos. Ahora nosotros podemos agregarle aquí un fondo para que se vea cuando nosotros presionamos el botón. Digo, es un extra. Vamos a hacerlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí le ponemos en Light. Nos vamos aquí a Light. También buscamos la opción de simple. Y buscamos la misma formita de este que es redondeado en las esquinas. Lo ponemos aquí. Vamos a hacerlo así. Le ponemos ordenar, mover atrás. Y después vamos a seleccionar los dos. Vamos a alinear horizontal center y vertical center. Ahí ya está alineado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, yo puedo con control y el scroll acercar la imagen. Voy a seleccionar, aquí estoy seleccionando el botón. El botón se llama BTN Simple 8. Yo voy a seleccionar ahora Light. En este caso es Light SMP 4. El valor, ¿cómo yo quiero que cambie de color? Pues yo quiero que cambie de color con el widget. En este caso viene siendo con el botón 8. Con el valor del botón 8. Cada vez que lo presione quiero que cambie de color. Y aquí yo puedo elegir el color. Yo le puedo decir que cuando esté en 0, que esté en color negro. Y cuando esté en 1, que esté en color verde. Ok. Entonces hasta aquí en teoría ya está funcionando nuestra pantallita. ¿Cómo lo podemos probar? Con el simulador. Le ponemos iniciar aquí el simulador. Aquí en el Start. Y vean, yo cuando lo presiono, vean cómo se pone en verde. Lo dejo de presionar y se quita. Muy bien. Entonces hasta este punto está funcionando esta parte. Ahora pues lo que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar. Lo copiamos una vez para manual. Otra vez para automático. Configuración. Alarmas. Y entradas y salidas. Ahí está. Ok. Aquí ya tenemos pues todos nuestros botones que necesitamos. Ahora aquí en principal pues vamos a cambiarle el nombre a manual. El que sigue vamos a ponerle auto de automático. Después config. Alarmas. Y por último IO. Bueno, aquí seleccionamos este. IO, aquí está. Ok, entonces aquí ya tenemos todos nuestros botoncitos. Ahora tenemos que indicarle al botoncito qué página cargar. En este caso todos, como copiamos y pegamos, tienen principal. Nos vamos aquí On Mouse Release. Seleccionamos el botón de manual. Y ahora cambiamos que nos mande a manual. Ok,
Ok. Este seleccionamos que nos mande automático. Config, que nos mande a configuración. Alarmas, que nos mande a alarmas. Y por último, IO, que nos mande a entradas y salidas. Ok, hasta aquí pues ya tenemos nuestros botones. Vamos a hacerlos un poquito para arriba. Ahora que para alinearlos correctamente podemos agruparlos, ya que los tenemos todos bien elaborados. Vamos a agrupar cada uno de ellos y les voy a enseñar un truco para alinearlos. Voy a poner aquí grupo y por último grupo. Ahora nosotros podemos aquí definir pues la posición del más alejado y el más arriba y el más abajo, que en este caso sería el principal y el IO. Voy a seleccionar todos, le doy clic derecho y después ponemos aquí en espacio down y vean cómo ya se posicionan todos a la misma distancia. Ahora le voy a poner aquí alinear forma vertical y ya están todos alineados. Ok, yo esto lo voy a hacer un poquito más para abajo, ahí lo voy a hacer. Y vamos a agregar aquí también una imagen, que es la imagen que normalmente usamos pues en el canal. En este caso la imagen de la niña que está programando. Ya lo tomamos ya como que un icono de aquí del canal. Aquí está la programadora. Y ahora si yo me voy a principal, a manual, automático, vean el cambio que hicimos en template, todo se vio reflejado en cada una de estas pantallas. Ahora, ¿cómo yo sé que en realidad me estoy moviendo entre cada una de las pantallas? Bueno, pues podemos poner aquí en la parte de arriba un texto. Aquí vamos a poner en Basic Text, vamos a poner aquí un label. Vamos a posicionarlo aquí. Y lo vamos a posicionar así de este lado hasta aquí. Vamos a ponerle en esta parte horizontal. Les recuerdo, tienen que estar mostrar propiedades avanzadas y expanderlo todo. Vamos a alinearlo al centro y en vertical en el medio. Vamos a ponerle un tamaño de letra de 20, por ejemplo. Y aquí yo le voy a poner, bueno, esta, la niña. A ver, aquí estoy en principal. Me voy a ir a templates y la niña la voy a mover un poquito para abajo. Aquí está. Para hacer todo hasta acá. Y ahora aquí en texto vamos a poner aquí principal. Ok, ahí este es principal. Vamos a copiarlo y lo vamos a ir pegando en cada una de las pantallas. Pero vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, ahora es manual. Aquí lo pegamos. Aquí va a ser automático. Le damos OK. Este se va a llamar configuración. Ahí está. Después tenemos alarmas. Muy bien. Y por último, entradas y salidas. Ok. Hasta ahí estamos ya. Vamos a probarlo ahora sí. Vamos a irnos aquí a Start Simulator. Le damos que sí queremos iniciarlo. Y vamos a ver si funciona. Aquí estamos en principal. Siempre inicia en principal. Ah, bueno, aquí nos faltó cambiar. Vean cómo ya en manual ahí cambia. En auto, configuración, alarmas y también entradas y salidas. Lo único es que todos tienen el light, el del fondo, funcionan con el botón 1. Tenemos que cambiar eso. Vamos a irnos aquí. Ahora nos vamos a ir a template y pues cada uno de ellos tenemos que ponerle un group, un group, un group. También se puede hacer ya agrupados, pero por facilidad vamos a ponerle en un group. Bueno, aquí nos vamos a acercar. Me voy a acercar aquí con el control y el scroll. Este es el botón simple 1. Entonces ahora seleccionamos el light, el fondo. Nos vamos aquí en el más. Y vimos que era el botón simple 1.
vamos a irnos aquí, vamos a ponerle aquí valor y ahora va a funcionar con ese botón, ok. Y ahora este es el botón simple 2, hacemos lo mismo, este sería el botón simple 2, ok. Este va a funcionar con el botón simple 3. Vamos a posicionarnos ahora aquí, botón simple 3, ahí está. Este va a funcionar con el botón simple 4. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo. Aquí está el botón simple 4, el del valor. Y por último, este va a funcionar con el botón simple 5. Aquí está el botón simple 5. Ahí está. Ok, ahora sí, vamos a probarlo de nuevo. En teoría ya debería de funcionar. Aquí está. Presiono principal, presiono manual, presiono auto, config, alarmas y O. Y cada uno prende con su respectivo botón. Muy bien. Y pues en sí, pues hasta aquí podríamos decir que ya hicimos un template. Ya podríamos agregar más elementos. Por ejemplo, un mensaje. Podemos agregar aquí mensajes. ¿En qué consisten los mensajes? Pues los mensajes son más como mensajes de apoyo para el operador, para irle diciendo en qué estado está el equipo. Yo lo puedo poner un poquito más para abajo, voy a alinear así y le podemos poner aquí en el centro y que esté en el medio un tamaño de letra 18, por ejemplo. Y aquí en el mensaje nosotros pues tenemos la opción de cuántos mensajes queremos. Pueden ser 10, 20, 30, 40, etcétera. Y pues aquí yo le puedo poner equipo en automático. Abajo le puedo poner equipo en manual. Y aquí suscríbete al canal. Y así pues podemos continuar. Aquí por ejemplo, en la parte superior nos va a indicar en qué pantalla estamos y en la parte inferior nos indicaría pues el estado de nuestro equipo. Vamos a hacer un ejercicio así muy sencillito con unos botones. Lo ideal es que esto pues lo enlacemos con un PLC y estemos modificando el número, este número del mensaje. Aquí nosotros podemos decir que este es el index 0. Cuando nosotros recibamos un 0 pues pasa esto. Si recibimos un 1 manda este mensaje. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un 1, me manda el mensaje 1. Si yo le pongo un 2, me manda el mensaje 2. Si le pongo un 3, me manda el mensaje 3. Muy bien. Entonces, esto pues nosotros podríamos irlo agregando con un PLC, ir modificando este mensaje dependiendo del estado de nuestra máquina. Aquí le voy a dar en inicio, voy a correr la simulación. Y pues aquí por ejemplo me dice que estoy en principal y el equipo está en automático. Yo me voy moviendo entre las pantallas y la idea es que cada pantalla tenga sus componentes correspondientes. Por ejemplo aquí en manual tal vez agreguemos botones para poder mover nuestro equipo o para modificar algunos parámetros. Por último se me estaba pasando, también podemos agregar aquí el tiempo. Nos vamos a Basic y nos vamos aquí a Controls. Vamos a seleccionar esta opción. Esto aquí nos muestra en la fecha y la hora. Nosotros podemos agregar o bueno cambiar el formato. Aquí por ejemplo yo quiero que nada más me muestre día, mes y año. Y pues lo puedo poner que sea en el centro y que esté en el medio. Puedo hacer más pequeño o más grande dependiendo de lo que ustedes necesiten. Yo aquí lo voy a poner. Yo le puedo poner que sea una letra, un tamaño 18. Bueno, nada más que ahí habría que hacerlo un poquito más grandecito. Ahí está. Y en la parte de abajo, como lo habíamos visto en el ejemplo, pues podemos poner la fecha y la hora. Vamos a agregar otro campo. Pero ahora vamos a ponerle en formato que nada más nos muestre la hora
hora y minuto. Ahí está, hora y minuto. Igual le ponemos en el medio, en el centro de manera horizontal. Y vamos a ponerle un tamaño de 16. La letra vamos a poner que sea blanca para que se pueda ver aquí al fondo. Lo movemos para abajo con las flechitas. Y pues como lo modificamos en el template, pues todas las páginas se ven afectadas. Y al final este es el objetivo de hacer un template, que algunos elementos que se repiten en todas las páginas que tenemos o que vayamos agregando, y no tener que estarlo modificando una por una. ¿Se imaginan si tenemos un texto mal o algo y tenemos que modificarla en todas las pantallas, y si nos equivocamos volver a mover todas las pantallas? Pues es un poquito complicado. Y bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si les gustó, un like es bienvenido. La idea es continuar con más contenido de Designer Studio, ir creando pues las alarmas, recetas, lo del banner, este banner que ahorita está, cómo lo podemos ya interactuar con un PLC o con la Raspberry. Pues ir interactuando más. Digo, hay muchas cosas que podemos jugar. Si tienen alguna duda la pueden dejar ahí en los comentarios. Alguna sugerencia de algún video también es bienvenido. Bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias.